Estamos viviendo en medio de una pandemia que ha sido mortífera y que ha afectado todos los aspectos de nuestra vida. Yo quiero agradecer al doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud Pública de nuestro país, actualmente presidente de la Universidad de Miami, allá en Florida, en los Estados Unidos, el que nos haya permitido conversar sobre este tema. Cuando empezó la pandemia, pues había verdadero pánico, Julio, y yo creo que con razón, no sabíamos realmente qué bicho era este del SARS-CoV-2. Hoy conocemos más. Me contabas antes de entrar al aire algo que me pareció interesante. La Universidad de Miami se cerró como pues casi todas las universidades, todas las escuelas allá en marzo del 2020, pero fueron de los primeros en abrir en agosto. ¿Por qué decidieron abrir y cómo le hicieron para abrir? Bueno, precisamente lo que define una pandemia es que la naturaleza esencial es la incertidumbre. Porque por definición es un patógeno novel o nuevo que los humanos no hemos tenido contacto con él. Típicamente es una enfermedad que brinca de una especie animal a la especie humana y todos los 7.500 millones de habitantes somos susceptibles. Y entonces como es nuevo, no sabemos. La incertidumbre es lo que genera además la angustia, la ansiedad, que es muy real. Conforme va avanzando la pandemia, lo importante es ir aprendiendo. Y aquí la ciencia es la que nos salva. Es la que nos empieza a generar esa información, esas evidencias, para poder tomar decisiones que guíen la política pública. En esta pandemia se perdió mucho tiempo al principio, porque se negó, se minimizó, se dijo que no era tan grave. Una gripita, dijo Jair Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, y es muy interesante que los peores desempeños han provenido de líderes políticos populistas, porque en la médula del populismo hay esta menosprecio por los expertos, esta desconfianza, ¿no?, de la ciencia. Pero la ciencia sí funciona. De hecho, es la que nos está salvando de la pandemia a través de las vacunas. Y antes aún de las vacunas empezamos a generar más y más información. Se desarrollaron modelos epidemiológicos. Y no estamos tan indefensos. 3 semanas después de que se notificó el primer caso, ya conocíamos el genoma. Y empezó a establecerse para los procedimientos de producción de pruebas, tratamientos y vacunas. De hecho, estas vacunas con ARN mensajero son vacunas completamente distintas a las que se hacían antes, ¿no? ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan, en primer lugar, mucha gente dice, ¿cómo se desarrollaron tan rápido? No, es que detrás de esas vacunas hay décadas, literalmente, de investigación básica. Gran lección, hay que invertir en investigación básica. No sabemos cuándo la vamos a necesitar. Y particularmente las de ARN mensajero se empezaron a desarrollar alrededor de coronavirus antes de que surgiera este. Es una tecnología nueva que utiliza esta molécula llamada ácido ribonucleico, que es una de las 2 grandes moléculas genéticas, para llevar el pedazo de información que codifica la proteína que usa el virus para penetrar las células humanas y para matarnos. Entonces, en vez de estar inyectando virus vivos o atenuados, como son las viejas vacunas, estas no hacen eso. Estas hacen que las propias células de nosotros produzcan esa proteína, eso genera los anticuerpos y cuando llegue el virus real ya tenemos los anticuerpos. Y por eso casi no tienen efectos secundarios, por eso son tan seguras y eficaces. Es una revolución que yo creo que va a cambiar todas las vacunas, no más la de COVID. Déjame regresar al tema que te estaba preguntando. En marzo del 2020 se tomó la decisión de cerrar la Universidad de Miami, como todas las universidades y todas las escuelas de Estados Unidos y de virtualmente todo el mundo. En agosto del 2020 ya estaban abriendo. ¿Por qué? Bueno, entonces, este es mi campo. Me dediqué, en primer lugar, a ver todas las proyecciones basadas ya con esa información que íbamos acumulando de cómo iba a evolucionar el pico. Y me di cuenta que en agosto sería posible. Y lo que hicimos fue invertir para lograr la apertura y hacerla bien. Lo que creo que ha sido desastroso es abrir sin la preparación. Nos preparamos muy bien. Primero, pruebas. Todos los estudiantes se someten a pruebas semanales, una vez por semana. Pruebas, como decía el director de la OMS. Que en México se despreciaron las pruebas. De hecho, se nos dijo en un principio que no había por qué hacer pruebas, que había que las pruebas no nos servían para nada. Sí sirven las pruebas. Son la base. Sin eso no puedes saber lo que está pasando, porque la respuesta tradicional de la salud pública es hacer muchas pruebas,
y solamente a la gente que sale positiva y a sus contactos cercanos los pones en cuarentena. O sea, fue lo que hicimos nosotros. En vez de congelar toda la actividad económica en la sociedad, aíslas a quienes están contagiados. Así es. Entonces, pruebas, invertimos muchísimo para tener una plataforma que pudiera hacer pruebas todas las semanas, todo el mundo, o sea, los asintomáticos, porque lo maldito de este virus es que se transmite con pocos síntomas o sin síntomas. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Por eso hay todas estas tonterías de que te están tomando la temperatura 3 veces al entrar a un edificio y no te sirve de nada, ¿no? Eso no sirve de nada, lo que hay que hacer son pruebas. Luego creamos un cuadro de gente que se dedicó a rastrear los contactos, desarrollos con tecnología de información como una aplicación. Todo el mundo tenía que hacer un reporte diario de síntomas, se conectaba con la prueba y si tenías tu prueba negativa y tu reporte de síntomas, podías pasar. Teníamos lugares para poder entrar. ¿Se había que mostrar que el celular lo mostrabas al entrar a la universidad? Sí, ¿o cómo? ¿Sí? Había distintos puntos. Invertimos en crear espacios, rediseñar los salones para que hubiera espacios físicos, el distanciamiento físico, plexiglas, barreras, para evitar la transmisión, uso obligatorio de cubrebocas. Bueno, eso lo entiendo, que además hubo mucha resistencia en Estados Unidos política al uso de cubrebocas. ¿La gente sí lo entendió, que tenía que usar el cubrebocas, la mascarilla? Entrenamos a 100 estudiantes, les llamamos embajadores de salud pública, para ejercer presión de pares positiva. Los entrenamos para aquel que no lo tenía, de manera firme pero respetuosa, explicarles por qué tenían que usarlo. Y era obligatorio. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una escuela de música? Si tocas una trompeta o un clarinete, pues lógicamente hay más riesgo, ¿no? Cambiamos el sistema de filtro. Tenemos una escuela de música muy buena, por cierto, y el sistema de filtración del aire tenía la misma calidad que un quirófano. Entonces, ahora, sí, alguien puede decir, bueno, pero eso costó mucho. Sí, invertimos para hacerlo bien, pero cuesta mucho más no hacer esas inversiones. Cuesta en vidas y cuesta a la economía. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque en México es muy común que los funcionarios nos digan, es que trabajo muchas horas o es que voy a muchas juntas y mis juntas empiezan muy temprano, pero luego los resultados no son tan buenos. La pregunta es, ¿cómo fueron los resultados de estas medidas que tomó la Universidad de Miami? Tuvimos todo el año académico, el semestre de otoño de 2020 y el de primavera que ya terminó de 2021. Tuvimos 0 casos documentados de transmisión del virus en salón de clases. ¿0 casos? 0. Tuvimos casos de estudiantes que se infectaban y llegaban al campus, pero como los estábamos haciendo pruebas, los pescábamos, reuníamos a sus contactos y los poníamos en cuarentena. Y entonces tuvimos 3 hospitalizaciones, 2 profesores, 1 alumno, de 36 horas, o sea, 0 hospitalizaciones graves, y lo más importante, 0 defunciones. O sea que sí se puede, ¿no? Sí se puede. La salud pública y la ciencia sí funcionan. Hemos visto países en el mundo que han tenido bastante éxito en el combate a esta pandemia y que no necesariamente han cerrado toda su economía. ¿Qué han hecho? Han hecho esto. Yo entiendo que, o sea, no quiero subestimar la complejidad de un país comparado con una universidad. Claro. ¿Cuántos alumnos hay en la Hay 10,000 alumnos, hay 7,000. Pero es suficiente, ¿no? 10,000 alumnos y que 7,000 maestros. No. Sí, y bueno, en total es una comunidad de 37,000 personas, ¿no? 10,000 alumnos de pregrado, perdón, 7,000 de posgrado y, como dice, 6,000 empleados. Son como 35,000. Es un microcosmo. Pero sigue siendo una comunidad suficientemente grande como para tener problemas muy serios, ¿no? Bueno, si no hubiéramos abierto, los alumnos que no venían a la universidad iban a tener conductas más riesgosas, como ir a bares o a lugares a contagiarse y llegar a sus casas a contagiar a sus padres o abuelos. Entonces, siempre hablamos del riesgo de hacer las cosas o de los costos, pero no de no hacerlas. El chiste es que no se puede hacer sin una base científica. Los países que lo han hecho bien ya a nivel de un país han aplicado estas reglas. Confiar en la ciencia, confiar en los expertos, aplicar pruebas masivamente, no dejar que se establezca la transmisión comunitaria, que es cuando ya pierdes la capacidad de detectar casos individuales y rastrearlos, sino hacer tantas pruebas que puedes aislar a los que están infectados sin tener que cerrar la economía. Y si tuviste que cerrar por ese retraso al principio, la apertura para mí nunca fue si había que abrir, sino cómo y cuándo. Había que hacerlo cuando los casos, las defunciones y las hospitalizaciones vinieran a la baja y había que hacerlo con mucho cuidado, con muchas pruebas, manteniendo. En México nunca se decretó
el uso universal obligatorio del cubrebocas. Todos estos países populistas se politizaron las medidas. De hecho, vemos eso fue un error. En Estados Unidos los republicanos se oponían a usar mascarillas y los demócratas usaban mascarillas. Eso es un absurdo, ¿no? Es un absurdo porque lo que no se entendió es que el uso del cubrebocas ciertamente protege al que lo usa, pero protege a los demás. Estos líderes políticos creo que pensaban, ya le dejaré a un psicoanalista por qué, que usar un cubrebocas es una señal de debilidad. No es una señal de debilidad, es una señal de consideración. Yo, por ejemplo, estoy plenamente vacunado, como lo estás tú. Podemos tener este diálogo. Pero los dos llegamos con nuestro cubrebocas, nos lo quitamos durante el momento de la conversación y estamos a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y eso que tenemos los dos las 2 dosis. Sí, exacto. Es una señal de consideración. Se ha politizado, creo que el error uno de los errores fue politizar, fue crear esta falsa dicotomía entre activar la economía y proteger la salud. No son objetivos contrarios, son sinérgicos. Si tú extiendes el encierro más de lo necesario, hay efectos en la salud física y mental de la gente. O sea, que no es que estás protegiendo la salud si se te pasa la mano. Y si abres precipitadamente creyendo que con eso activas la economía, no solo sobre la salud pública, sino que eventualmente vas a volver a tener que cerrar, como ha sido el caso en México y otros países, con efectos económicos devastadores. Entonces, creo que una de las grandes lecciones es que esos dos objetivos, el económico y el de salud, deben entenderse como sinérgicos. Y sí se puede reactivar la economía, regresar a los niños y a los jóvenes a las aulas, si se hace bien. Si se hace mal, no se puede. Pero eso requiere inversión y, bueno, prioridades, ¿no? Creo que en una pandemia, antes que ningún otro proyecto de infraestructura, se debió haber priorizado hacer esos ajustes en escuelas, ventilación, distanciamiento, en pruebas. Se llegó a decir tenemos escuelas en las que no hay agua para lavarse las manos. Eso lo debimos haber hecho también. Este era el momento de arreglar eso, concentrarnos en las escuelas, porque hay una generación de capital humano mexicano y de muchos otros países, no, México no es el único, pero eso no es consuelo, que va a empezar ya con un rezago educativo muy difícil de superar. Y para quienes creemos en la igualdad de oportunidades, educación y salud son los 2 pilares. O sea, tú sí estás a favor de abrir las escuelas, pero abrirlas bien. Abrirlas bien, hacer la inversión necesaria, abandonar otros proyectos que no son prioritarios para un país que está en medio de la peor crisis sanitaria y la peor crisis económica de la historia reciente, del último siglo. Hay que priorizar eso. Nuestro enfoque debe estar en superar la pandemia. Ya tenemos la vacuna, la ciencia finalmente llegó al rescate. Hay que acelerar, llegamos a 1 millón de vacunas diarias. Hay que sostener ese ritmo. Se volvió a caer por abajo de 300,000. Tenemos que llegar. Esta es una carrera contra las variantes. Y en el periodo invernal, como este virus tiene un elemento de estacionalidad, si no le apuramos, podemos tener un nuevo repunte. Debemos de enfocarnos en esto. ¿Tú ves que el COVID se pueda convertir en una enfermedad cíclica como es la influenza, por ejemplo, que nos ataca cada invierno? Es muy probable. Muchas enfermedades respiratorias, incluso otras ocasionadas por otros coronavirus, como la gripa común, tienen esta estacionalidad. Entonces, eventualmente, será posible salir de la fase pandémica, se volverá una enfermedad endémica, estacional. Habrá que estarse poniendo vacunas cada año, como se hace con la influenza. Pero eso ya es manejable. En este momento, cada momento que nos retrasamos, aumentamos la probabilidad de que surja una variante peligrosa. Esta famosa variante Delta que empezó en India, pero ya domina en Gran Bretaña, en Estados Unidos, seguramente aquí, nomás que aquí no sabemos porque no hacemos pruebas. Es mucho más contagiosa, más severa. La buena noticia es que todavía las vacunas que tenemos actuales funcionan bien contra esa variante. Pero no queremos estar echándonos el volado de ver si surge una variante para la cual las vacunas no sirven y entonces estamos otra vez de regreso como estábamos antes de las vacunas. Y eso depende de que mantengamos un nivel alto. Para mí, ese debería ser el enfoque prioritario del gobierno y de la sociedad, salir de la fase aguda de la pandemia y entonces sí preguntarnos qué clase de sociedad queremos después de la pandemia. Doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud, presidente de la Universidad de Miami, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias.
Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.